Misericordia de Jehová. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. El primer comentario que quiero agregar respecto a la lectura bíblica de Joel, capítulo 2, verso 12, es la invitación que Joel nos empieza a dar, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, y nos detalla cómo Dios espera que en nosotros haya ese deseo de volver. Digamos, no está hablando de algo forzoso, no, que está hablando de algo voluntario. Porque nos dice que tenemos que volvernos a Dios convertidos, como quien dice, no con la misma intención del corazón, no con el mismo deseo, no con como que no hubiese pasado nada, sino tenemos que tomar una actitud con ayuno, con lloro y con lamento. Lógicamente un lloro, un lamento genuino. Tenemos que entender que cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios espera en nosotros un arrepentimiento, un convertimiento genuino, digamos, que realmente nosotros dejemos de hacer en lo que le fallamos a Dios. La invitación a poder gozar de la protección de Dios es dejar el pecado. Digamos, hay muchas cosas, hay muchas promesas y todo lo que tiene que ver con Dios. Tenemos que entender que no es porque yo pida oración, no es porque yo ando buscando. Pareciera que nosotros los seres humanos solo buscamos la forma fácil de quedar bien con alguien. Por ejemplo, es por eso que existe el soborno. O a veces alguien dice, no, es que es un regalito para que él se motive. Realmente el hábito del soborno o el hábito de buscar lo fácil es malo en nuestra educación o en nuestra formación, ya que eso siempre nos va a llevar a querer practicar la hipocresía, y la hipocresía no es nada bueno ni es nada básico que nos ayude a relacionarnos con Dios, sino más bien nos aleja de Dios y practicamos el pecado, porque la hipocresía es poder convivir con Dios en lo bueno y lo malo, y tenemos que entender que eso no es correcto hacerlo con Dios, sino que eso es con el mundo, con el pecado, con lo malo que nosotros sabemos muy bien que hemos practicado. Entonces, el convertimiento o el arrepentimiento o el acercamiento o volverse a Dios tiene que ser genuino en nuestro corazón. Ahora, respecto a lo que estaba platicando o estaba dando a conocer
En el verso 13, ya el Espíritu Santo inspira a Joel y nos habla de lo genuino que le espera. Porque dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Como que dice que realmente la intención de venir y presentarse a Dios voluntariamente, con un corazón genuino, real, no con una apariencia. Por naturaleza nuestra carne siempre le gusta fingir. Es más, realmente tenemos que entender que cuando nosotros edificamos con cosas fingidas, no estamos usando los verdaderos materiales o las verdaderas herramientas para edificar. Es como que quisiéramos hacer una casa en el aire. Es como que quisiéramos construir cual sea, pero en el aire, digamos, sin bases, sin algo que lo sostenga o lo haga cada vez más fuerte, sino algo que no tenga sustento. Si nosotros tomamos esa actitud, estamos fingiendo ser unas personas que no somos. Porque dice que convertidos en ella con todo vuestro corazón, porque misericordioso es y clemente, tanto para la ira y grande en misericordia, y que se duele del dolor. Digamos, si yo me voy a acercar a Dios genuinamente, tengo que entender que Él no le complace el dolor en mí. Digamos, Dios no siente deleite o no le agrada verme sufrir. Pero pareciera que a mí sí, porque practico lo malo, porque hago lo malo y quiero estar en lo malo. Y entonces pareciera que a Dios no le gusta que yo sufra, pero a mí sí. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos su intención. Lógicamente, al esperarnos que nosotros nos acerquemos a Él, tenemos que tomar en cuenta que Él es tardo en enojarse. Como que dice, Él no se va a enojar tan fácilmente. Pero una cosa sí les digo, enójenlo y no hay vuelta de hoja, digamos. No hay aquello de decir, bueno, lo voy a enojar y no pasa nada. No. El asunto con Dios es serio. Entonces, enojar a Dios, nosotros tenemos que no enojarlo. Pero enojar a Dios, eso sí ya es grave. Por eso dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Si una cosa tenemos que aprender a entender, de que a veces nos pasan situaciones difíciles, tenemos situaciones difíciles, pero aún ahí, esa situación difícil solo nos lleva a una cosa, a disfrutar la misericordia o la compasión de Dios. Solo eso nos lleva. Pero a veces nosotros, como ignoramos toda esta información respecto a Dios, no nos queremos acercar. No, tenemos que ser de una manera en confianza, sabiendo lo que vamos a recibir de Dios, que es clemencia. Eso es lo que realmente debemos esperar de Dios. En el verso 14, hace una expresión de pregunta y lógicamente de entender que quién salve o quién sabe si Dios se arrepintiera del mal que ha permitido que llegue al pueblo de Israel de aquel entonces. Lo primero que tenemos que entender es que Dios crea la herida y Dios la sana. Dios permite las dificultades, no es Él el que las hace, pero de igual manera Él hace que esa dificultad se vuelva nada. Dios a veces le va a permitir a Satanás que te pegue una bofetada. Lógicamente te va a doler una situación difícil. Pero de igual manera, Dios también le va a poner un alto para que no te pegue la segunda. O bueno, no sé cuántas les permita Dios. Tenemos que entender que la situación que le estaba viendo a Israel en aquel entonces lo lleva a una condición, un arrepentimiento genuino. Hoy en día, cuando nosotros tengamos las dificultades, también nos lleva a eso. Que realmente dejemos de andar ya jugando con Dios.
que dejemos ya actitudes que no nos ayudan. Y otra cosa, que sabiendo que estamos haciendo lo malo, todavía preguntemos, ¿y qué malo estoy haciendo, pues? Entonces, tenemos que entender que a veces portarnos de esa manera es una forma de hipocresía. Y la persona que lo hace, si lo hace ya sea bromeando o de otra manera, o sinceramente, pues está jugando con fuego. Tenemos que saber y comprender que el estudiar la Biblia es poder ver esas partes y evitar que nosotros hoy en día las cometamos. Saber que Dios se va a arrepentir, que Dios va a dejar bendición en medio de una situación difícil, que Dios realmente va a provocar en nosotros alabanza, adoración, porque vamos a ver la bendición de Dios cuando pareciera que no la vamos a ver. Digamos, la dificultad, a veces nos centramos tanto en la dificultad que creemos que no vamos a ver la bendición de Dios, pero en medio de esa dificultad vamos a ver la bendición de Dios. Entonces, de cierta manera, esto nos debería animar a acercarnos más a Dios y estar más convencidos de que Dios tiene un plan y que tarde o temprano lo entenderemos y será para bien para nosotros. En el verso 15, como entendemos que queremos la bendición de Dios, entonces Joel dice: tocad trompeta en Sión. Tenemos que entender que el hecho que se tocara trompeta en Sión es porque iba a haber una noticia, iba a haber algo, una reunión. Alguien iba a proponer algo, alguien iba a hablar. Entonces, dice Joel, como queremos la bendición de Dios, queremos que realmente entender el favor de Dios para nosotros, pues toquen trompeta. Vamos, proclamen ayuno, proclamen asamblea. ¿Qué significa reunión de todas las personas? Que vinieran y entendieran que hay una solución, pero que si hicieran ayuno, lo primero que tenían que entender es que había condiciones y que al hacer lo que tenían que hacer, iba a haber un resultado. Así que toquen trompeta y que nadie se pierda este evento. Eso es lo que estaba diciendo Joel. En el verso 16 nos dice: reunir al pueblo. Como que dice, vean esto. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver la manifestación de Dios, queremos ver el favor, la clemencia de Dios. Reúnan al pueblo. Y empieza, dice, santificar el día, como que ese sea un día dedicado, un día íntegro, un día entero donde todos tengamos un solo objetivo. Por ello, dice, juntar a los ancianos, como que dice, empecemos desde los más grandes a los más pequeños. Congregar a los niños y aún a los que maman. Como que dice que hasta los bebés queremos ver acá. Habla de los que están en fiesta o los que están, podríamos decir, como que desentendidos de los asuntos, que son la novia y el novio. Salga de su tálamo el novio, salga de su cámara la novia. Como que dice, están en preparativos, están para poder alegrarse el uno con el otro, están para hacer fiesta, porque para ellos no ven lo que la mayoría del pueblo está pasando, pero dice, aún ellos dejen de hacer fiesta. Ese día nadie esté en puntos de hacer fiesta, nadie esté en proyectos, sino que todos con un solo corazón íntegro, todos con un solo objetivo, todos con la misma intención. Y cuando Dios vea a todos, pues ¿qué va a hacer? Va a responder. Realmente con Joel entendemos en esta parte que hay cosas que le tenemos que poner interés. Hay cosas como las dificultades que Dios permite, que no nos pongamos arrogantes. No, Señor, si yo te busco, yo te ayudo, ¿por qué a mí? No. No es tiempo de decir, ¿por qué a mí? No es tiempo de decir, yo me porto bien, a mí no me va a pasar nada, pero los que se portan mal, a ellos sí. No. A veces tenemos que dejar nuestra integridad,
que lógicamente le hemos trabajado y hemos venido trabajando con el Espíritu Santo, pero la integridad no te hace que estés fuera, sino la integridad te hace que estés dentro. Digamos, si te esfuerzas en agradar, si te esfuerzas en buscar, que no con eso digas, entonces es para los pecadores y los que le fallan a Dios. No, es para todos. Acercarnos a Dios necesitados es tan importante. Digamos, yo no puedo acercar a Dios, Señor, yo siempre te adoro, yo siempre te canto, tú sabes, yo me porto bien. No, no es la intención que Dios busca, sino cuando entendemos que Dios es supremo y que Él está buscando nuestra integridad y que Él está buscando nuestro apoyo y que está buscando una unidad, que seamos realmente ese pueblo unido. Créanme, podemos dejar todo eso que de cierta manera a veces no nos va a hacer partícipe de esa reunión, sino más bien ser partícipes como que si fuéramos pecadores. Gracias a Dios no lo somos, tal vez nos esforzamos día con día a no serlo, qué bueno, pero no por eso me puedo quedar fuera de la reunión, sino que tengo que ser partícipe de esa reunión. A eso se refiere Joel con esta parte. En el verso 17 dice, ya reunidos, ¿qué van a hacer? Digamos, ¿qué es lo que realmente deben de hacer? Y dice, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, como que dice, los que imparten la palabra, los que ministran, los que están en intermediarios entre Dios y el pueblo. A ellos quiero verlos llorar con integridad. Quiero verlos suplicar. Y los sacerdotes digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no nos entregues al aprobio, que significa el pecado. No entregues a tu heredad, no hagas que nosotros pasemos esa situación, no nos permitas. Rueguen, lloren, giman genuinamente. Como que dice, no se presenten a Dios. Es cierto, tal vez algún sacerdote decía, pero si nosotros predicamos, si nosotros... No. Más bien, giman por el pueblo. Que eso que ustedes, su integridad los ayude a ponerse parte del pueblo y presentarse ante Dios para suplicar. Y dice, y no entregues, la herencia. Dice, para que no digan las naciones o se enseñoreen de ella, digamos. Más bien yo creo que con esto entendemos que era una situación militar. Venía una nación contra Israel. Entonces Joel, inspirado por el Espíritu Santo, se pone al pueblo, les habla qué deben de hacer para que Dios no permitiera esa invasión militar, para que Dios no permitiera esa situación. Pero ellos tenían que hacer algo, todos tenían que hacer, y aún los que maman, y aún los ancianos, nadie se podía quedar fuera, porque créanme, si esa, podríamos decir, invasión extranjera, no iban a tener piedad de nadie, ni de los niños, ni de los ancianos, iban a matar a todos. Entonces como él entiende eso y dice, nadie puede quedarse fuera, porque si aquí entran, todos van a perecer. Entonces, así como todos nos exponemos a la muerte, pues todos reunámonos para suplicarle a Dios. Y en el 18 de Joel, como que nos da la respuesta. Y Jehová solícito, como que dice, y Jehová pendiente, y Jehová dispuesto, y Jehová como defensor, y Jehová no va a dudar, perdonará a su pueblo. Tenemos que aprender que como iglesia, como pueblo de Dios, debemos aprender a tocar el corazón de Dios. Debemos aprender a cómo no chantajear, sino que llegar con algo genuino que lógicamente Dios no lo va a rechazar. O como que dice, entendamos y conozcamos a Dios y supliquemos por ese lado, que Él no va a dudar, no va a menospreciar, pero hagámoslo como realmente debe ser. A través de esta lectura bíblica podemos comprender que la invitación a gozar de la protección de Dios de Joel
es con claridad, es específica. Y lógicamente Joel, convencido por el Espíritu Santo, sabía que iba a haber una respuesta. Y en este verso entendemos la respuesta de Dios. En el verso 19 ya nos habla sobre la respuesta de Dios. Y dice, y responderá Jehová y dirá a su pueblo, aquí yo os envío pan. Como quien dice, venía muerte, destrucción, iban a eliminar a todos. Pero esa destrucción ahora se convierte en pan, en solución, en nutrición, en seguir. Realmente entender que vamos a gozar de la protección de Dios. ¿A quién no debería animar? ¿A quién no debería hacerle sentir, ya entender que vale la pena? Por ejemplo, un día de ayuno. Vale la pena un día de lloro. Vale la pena a veces quebrantarnos. Y darnos cuenta que es cierto. Es bueno buscar a Dios. Es cierto gozar de su protección. Pero a veces es bueno también entender y darle gracias a Dios que si estamos luchando en no pecar, gracias. Ser agradecidos. Y si fallamos, pues con convicción de que Él nos va a perdonar. Y que la situación difícil que nos viene ya no va a pasar. Sino que realmente vamos a recibir lo opuesto. Dice, y darán pan, mosto y aceite. Como quien dice, los va a saciar, porque y seréis saciados y ellos nunca más los pondrá en pecado o en aprobio o en acechanza entre las naciones. Nunca más. Lógicamente, Israel también tenía que entender de que ese nunca no dependía de Dios. A veces tenemos que entender eso, que lo que hoy en día Dios nos da no depende de Dios. Depende más de nosotros. Porque los que estamos acá en la tierra, estamos expuestos a pecar. Estamos expuestos a olvidar. Estamos expuestos a ignorar a Dios. Hay muchas cosas que nos podrían alejar de Dios y no acercarnos a Dios. Así que realmente esto es, poder entender esto y poder gozar de la protección de Dios, nos debería como alertarnos y a estar pendientes de poder gozar de lo que Dios quiere que gocemos y saber que así como lo podemos lograr, también lo podemos perder. Entonces, alerta para no perderlo. Joel, enfoque, invitación a invocar la protección de Dios. Introducción, cuyo nombre significa Jehová es Dios. Sus numerosas referencias a través del libro a Sión y al ministerio del templo indican que fue profeta para Judá y Jerusalén, según se ve en Joel 3:1. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. El primer comentario que quiero hacer en la introducción es entender cómo Dios inspira al profeta Joel. Y entendemos que en sí su mensaje trae un punto de darnos a conocer, a invitarnos a que busquemos a Dios, su protección, su bendición, su paz, bueno, todo lo que podemos obtener de Dios. Esa invitación hoy en día también está para nosotros. Debemos entender lo valioso que es Dios para nuestra vida. Gracias a Dios, si somos ya iglesia, pues qué bueno, porque tenemos a Dios. Entonces, que seamos más diligentes, seamos más entendidos, más sabios, para darnos cuenta que nuestra naturaleza carnal nos puede llevar hasta perder la protección de Dios. Digamos, es tan claro que nosotros necesitamos comprender que sostener la protección de Dios en medio de tanto pecado no es fácil.
pero tampoco imposible, sino que tenemos que hacer algo, que es el ejercicio de integridad, que es el ejercicio de ayunar, que es el ejercicio de vigilar, que es el ejercicio de, si vamos a llorar, si nos vamos a acercar a Dios para que no falle, o más bien, no fallemos, porque Dios no va a fallar, sino que no fallemos para no perderlo, y no exponernos al pecado, sino que cada vez Dios nos ayude a separarnos más del pecado. Creo que estamos entendiendo la invitación que Joel nos da.